Muy bien, y buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación virtual de normas APA, séptima edición. Un saludo muy cordial a todos y todas allá desde el Centro Universitario de Chimaltenango. Y pues esta capacitación tiene por objetivo llevarles a ustedes todas las indicaciones y la actualización para que ustedes puedan desarrollar como estudiantes su ejercicio profesional supervisado con el conocimiento de estas normas APA séptima edición, y también está dirigida a algunos docentes de la carrera de agronomía del Centro Universitario de Chimaltenango que también nos están acompañando. Así que bienvenidos sean todos. Por parte de la directora general de investigación, reciban un cordial saludo también de la doctora Alice Burgos Paniagua, quien por atender otros asuntos que tenía ya y en el mismo horario no nos pudo acompañar en esta tarde. Sin embargo, pues envió sus saludos a cada uno y pues su anuencia al apoyo a estas actividades de capacitación. También quiero darle la bienvenida al ingeniero Alan Rainer Kalel, quien es coordinador de la carrera de agronomía del centro universitario. Muchas gracias por esta gestión para llevar esta capacitación virtual. También le damos la bienvenida a la licenciada Dara Susel Higueros, quien es encargada del Centro de Información y Documentación de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos, quien llevará a cabo pues esta información, les hará llegar acerca de las normas APA en la séptima edición. Vamos a pasar entonces en este momento a las palabras del ingeniero Alan Brainer Kalel, quien es coordinador de la carrera de agronomía. Bienvenido, ingeniero. Adelante, por favor. Gracias, mucho gusto de saludarles a todos y todas en este evento que estamos teniendo. Muchas gracias a la doctora Alice Burgos, a la ingeniera Sonia y a la doctora Susel también por esta magna capacitación que vamos a recibir todos. Este es un tema para nosotros muy importante, que los estudiantes que van a iniciar su EPS ahora en marzo puedan tener esa base y puedan tener ese bagaje de conocimiento para ir integrándolo a sus documentos, distintos documentos que van a estar trabajando. Y prácticamente, como se dice, estamos cerrando con broche de oro ya 3 días de capacitación que hemos tenido. Desde el día lunes hemos venido con varios temas y ahora estamos cerrando esta jornada de capacitaciones que son un requisito para irse al EPS. Y muchas gracias a ustedes como Digi porque nos dan esta apertura a este espacio, y también queridos estudiantes. Aprovechemos esta oportunidad que no se da siempre y ahora tenemos la oportunidad de ser capacitados, y también a los profesionales que nos acompañan. Un gusto saludarles y qué bueno que han hecho el espacio y que esta tarde sea muy productiva y que aprendamos todo lo posible. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos entonces a presentar a quien va a dar esta capacitación, la licenciada Dara Susel Higueros. La licenciada Dara tiene su título de bibliotecaria general, título de licenciada en bibliotecología en el año 2010, y es encargada del Centro de Información y Documentación de la Dirección General de Investigación desde el año 2010. Miembro del equipo editorial de la DIGI, con 11 años de experiencia en el uso de las normas de la American Psychological Association, APA, en publicaciones generadas por los proyectos de investigación, revistas Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencia, Tecnología y Salud. Ha dado asesoría a investigadores de la USAC en el uso de estas normas. También tiene experiencia en este tipo de capacitaciones en varios grupos de investigadores de los años en los que han estado realizando investigaciones en la DIGI. Desde el año 2012 es miembro cooperante del Comité Consultivo de la Biblioteca Virtual en Salud de Guatemala, BBSGT, y miembro del Comité de Selección Nacional de Revistas Biomédicas de Guatemala para LILACS. Le damos entonces la más cordial bienvenida. Licenciada Dara, adelante, por favor. Gracias, ingeniera. Buenas tardes a todos y pues espero que
que con esta capacitación pues logren ustedes aprender. No pretendan que todo se les va a quedar de memoria, porque el manual de APA, séptima edición, pues es un manual y entonces hay que consultarlo, ¿verdad? No solo, no tiene solo cositas, sino que es un manual. Se lo voy a presentar aquí. No lo estoy vendiendo, pero este es el manual. Entonces sí sería importante que ustedes lo pudieran adquirir. De hecho, se mandaron unos de estos manuales a todos los centros regionales. Espero que ustedes ya lo tengan en su biblioteca. Y pues esto hay que consultarlo, ¿verdad? No se les va a quedar todo, porque esto, como les decía, es un manual y tiene 12 capítulos. Entonces les enseña al estudiante o al investigador desde cómo producir una idea, cómo manejarla. Entonces, pues hay que como tenerlo, ¿verdad? Porque a veces en la red ustedes van a encontrar como capsulitas y todo, pero realmente lo importante sería que ustedes como centro regional pues pudieran consultarlo con sus estudiantes, o el estudiante, ¿verdad? Poderlo adquirir. Entonces, la capacitación de hoy la tengo dividida en dos partes. Sería primero citas y luego vamos a ver las referencias. Lo separé porque si no se me pueden confundir. Entonces, por favor, la presentación con citas. ¿Me comentan si lo están viendo, por favor? Y ya se ve. Bueno, entonces, como les decía, ahorita vamos a ver el apartado de citas. El contenido que tenemos para las citas, primero pues vamos a ver un poquito de qué es el plagio, qué es la integridad académica, cómo evitar el plagio desde la academia. Y pues ya de la parte 4 vamos a ver qué son las normas APA, vamos a ver los principios de la citación, qué es una cita, los tipos de citas que hay, citas textuales, citas parafraseadas y cuántos autores se pueden incluir en una cita. Esto es como, digamos, traté de ponerle lo más importante o condensarlo porque sí es bastante lo que tiene. Y la segunda parte, pues vamos a ver las referencias. Entonces, para empezar, ¿qué es el plagio? Pues según la Real Academia Española define la palabra plagiar como copiar en copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. O sea, es decir, usted va a copiar un texto de X autor y lo va a copiar como que es mío, ¿va? No le voy a poner cita ni nada, entonces ahí yo ya estoy plagiando. Cuando se refiere a obras, no solo se refiere a lo tangible, también incluye lo intangible, es decir, las ideas, ¿verdad? Todo eso es lo que ustedes pueden referenciar. Y es importante entender que el plagio es una mala práctica que se ve a lo largo de la vida estudiantil. Y todavía, pues en muchas investigaciones todavía se ve. Y pues es una mala forma de apropiarse de ideas, imágenes, conceptos como si fueran nuestros. Entonces, lo importante es, si ustedes, bueno, empiezan a investigar, es darle el valor a la persona, al documento que ustedes están consultando. Siguiente. ¿Qué es la integración académica? Pues esta modalidad tiene que ver con el cumplimiento de valores que tiene un individuo al utilizar y compartir información, es decir, con la ética. Cuando cometemos plagio, estamos vulnerando los derechos del autor y se está haciendo deshonesto. En otros países hay implicaciones penales. Por ejemplo, en México hay prisión de meses hasta 6 años digamos, plagiar y que ustedes nos citen. Aquí en Guatemala todavía no tenemos esa ley. Incluso aquí, pues nosotros la palabra plagio, pues implica, pues casi no se usa. Nosotros aquí en la DIGI, y yo creo que en Guatemala lo que estamos usando es coincidencia, ¿verdad? Lo que usamos es, bueno, este documento tiene coincidencias, pero ya si ustedes ya presentan su documento final, y ustedes no citaron, ahí sí ya se podría llamar plagio. Siguiente, por favor. ¿Y cómo podemos evitar el plagio desde la academia? Pues como lo están haciendo ustedes ahorita en el Centro Universitario de Chimaltenango, pues orientando a los estudiantes, investigadores y profesionales. Primero, en hacer una búsqueda de información confiable. ¿A dónde voy a buscar esa información? Pues voy a buscar en la red, voy a buscar bases de datos confiables. Voy a buscar repositorios o sea, voy a buscar esas bases de datos en las bibliotecas, consultar mi biblioteca.
Ahí las bibliotecas, pues no solo tienen libros, también ahora muchas bibliotecas pues tienen libros, bases de datos virtuales. Entonces, toda esa información es la que yo voy a usar. Y otro punto que nos evita el plagio es utilizar normas de citación estandarizadas. En este caso, pues ustedes van a utilizar APA, pues ahí ya ustedes están evitando el plagio, ¿verdad? Porque ustedes van a aplicar una norma para la presentación de sus trabajos, ¿verdad? Y el otro es porque es respetar los derechos de autor, porque vamos a dar crédito a esas fuentes que yo estoy consultando, yo las voy a colocar, las voy a citar y lo voy a referenciar, ¿verdad? Entonces ahí estamos evitando el plagio y estamos respetando esos derechos de autor. Siguiente. Y ahorita pues vamos a ver qué son las normas APA. Pues como les explicaba, este es un manual. Siguiente, por favor. Todo, pasa todo hasta ahí. Entonces, como les decía, este manual tiene 12 capítulos. Entonces, se dan cuenta, no solo nos va a hablar de citas y referencias, sino que primero nos da principios académicos de escritura, ¿verdad? Cómo vamos a escribir, los elementos y formato. Por ejemplo, ahora ya se pueden utilizar otro tipo de letras utilizando las normas APA. Ustedes pueden utilizar el Times New Roman 12, pueden usar Arial, Georgia 2 Lúcida, y que hay otros más ahí. Entonces ahí le va dando a usted los elementos que usted debe utilizar. También tiene un apartado de estándares de journal. Eso es para hacer ya artículos. Tiene escritura y gramática. En este caso sí nosotros también nos apoyamos un poco en la Real Academia, que son nuestras normas, ¿verdad? Nosotros para escribir algunas cosas o tenerle así como otro contexto, utilizamos, o sea, sí consultamos el manual, pero recuerden que nosotros tenemos nuestra Real Academia Española, que es la que nos dicta cómo escribir y cómo utilizar todo lo de la gramática. Tiene un apartado también que habla del lenguaje libre de prejuicios. Entonces ahí, digamos, ustedes, por ejemplo, ahí hay una parte donde menciona un estudio de 20 usuarios o de 40 usuarios de X temas, pero entonces cuando ustedes están, digamos, un lenguaje libre de prejuicios, vamos especificando, por ejemplo, si son personas que tengan alguna capacidad especial, entonces ahí vamos como demilitando este estudio, ahora vamos utilizando ese lenguaje donde podemos meter a toda la población, ¿verdad? Sin discriminar, ¿verdad? Tiene pautas de estilo para la escritura, tiene un apartado que es tablas y figuras, esas son hay otra norma ahí para hacerlas, y ahí solo nosotros cuando usamos APA solo vamos a usar tablas y figuras. Y tiene un apartado que es de citas, que es referencias y ejemplos de referencias, que es el que vamos a ver hoy. Referencias materiales legales y por último el manual lo que le presenta es el proceso de publicación. Digamos, cuando ustedes van a hacer un artículo, desde cómo empezamos a escribirlo hasta que nosotros vamos a presentar esa publicación en X revista, ¿verdad? Y ya pues eso ya es como ya cada investigador pues lo va haciendo. ¿Sí? Entonces ahí está ahí. Principios para la citación. Entonces con APA solo utilizamos el sistema autor-fecha. Quiere decir que nosotros vamos a colocar al autor nada más y a la fecha cuando estemos haciendo la cita de un documento. ¿Qué es un autor? Pues un autor puede ser un individuo, varios individuos, puede ser una institución, puede ser personas e instituciones. Eso sería el autor. Y la fecha se refiere al año en que se publicó ese documento, ¿verdad? Que aparezca claro en donde ustedes estén buscando. Por eso es importante que busquemos esa información en fuentes confiables, ¿verdad? Porque a veces en la red suben cualquier tema, pero cuando ustedes ya se meten no tiene título o no tiene autores, no tiene fecha. Entonces esos documentos realmente no son tan valiosos dependiendo de dónde se encuentren. También otro punto importante es que con esta nueva edición de APA, que es la 7ª, ya se pueden utilizar los 2 apellidos, porque antes se usaba solo uno, pero como en Latinoamérica nosotros pues tenemos 2 apellidos, entonces lo que hacían los autores era colocar sus apellidos, se registraban con sus 2 apellidos y colocaban un guión, pero a partir de esta norma, la 7ª edición, pues ya se pueden utilizar en las referencias y en la cita los 2 apellidos de la persona. Bien.
Aquí si se dan cuenta, aquí, García Marroquín, están los dos apellidos del autor, de la fuente que yo encontré, ¿verdad? Era García Marroquín, y entre paréntesis vamos a colocar el año. Y acá abajo tengo otro ejemplo que es de una institución, Organización Mundial de la Salud, y entre paréntesis, en la cita voy a colocar, digamos, si es la primera vez que ustedes van a colocar una institución, inmediatamente abren paréntesis y colocan las siglas o el acrónimo de esa institución, y luego le colocan la coma, que ven acá, y el año de esa fuente. Luego, si ustedes van a seguir citando, por ejemplo, a la OMS, ustedes ya pueden ir citando solo con las siglas o solo con el acrónimo. Ya ustedes en la siguiente página, digamos que van a colocar otra vez otra cita de esta institución, ya no es necesario volver a colocar el nombre completo, sino que ustedes ahí ya colocarían solo OMS 2024. ¿Qué es una cita? Paremos ahí. ¿Qué es una cita? Es un concepto, una idea, frase u opinión que se toma de una o varias fuentes con el fin de sustentar lo que se plantea. Es decir, ustedes pueden, digamos, pueden consultar unos 5 documentos y ustedes de ahí van a tomar, bueno, ya con estos documentos, yo tengo 5 documentos, de estos 5 yo voy a sacar como mi concepto, ¿verdad? Digamos, yo entiendo que tal cosa es esto, ustedes van a hacer una cita de esos 5 documentos que ustedes consultaron. ¿Y qué tipos de citas hay? Pues hay 2 modalidades, que es la textual y la paráfrasis. Una cita textual puede ser menor de 40 palabras. Esta se debe colocar entre comillas. Siempre que ustedes hagan una cita textual, deben colocarle el número de página o párrafo. Siempre, ¿verdad? Siempre que ustedes lo vayan a utilizar. ¿Sí? Y la otra modalidad de una cita textual es de 40 palabras en adelante. Esta se hace en un bloque aparte, sin comillas, sin cursivas, y se debe colocar siempre el número de página o párrafo. ¿Para qué voy a usar una cita textual? Bueno, lo que APA recomienda, y yo creo que también otros manuales de citación, es que sean definiciones exactas. Algo memorable, algo para responder a una redacción exacta, algún concepto de algo que ustedes realmente, eso hay que ponerlo, o sea, hay que escribirlo tal y como yo lo encontré. Entonces ahí es donde vamos a usar la cita textual. Pero lo recomendable es que ustedes redacten utilizando la paráfrasis. Y como cada autor o cada investigador o cada estudiante tiene su propio estilo para escribir, entonces ahí usted va poniendo su propio estilo y va metiendo lo que usted quiere decir con la paráfrasis, pero también hay que citarlo. No, si yo voy a hacer paráfrasis, no voy a citar, no. O sea, tienen que citar. Siguiente, por favor. La paráfrasis, pues la paráfrasis es es lo que reafirma la idea de otro autor, pero lo vamos a hacer con nuestras propias palabras. Parafrasear permite resumir y sintetizar la información de una fuente o varias fuentes y para centrarse en una información importante y comparar o contrastar detalles relevantes de lo que estoy apuntando. La cita textual, pues no es que no la puedan usar, ustedes pues de repente la van a tener que usar, ¿verdad? En sus documentos. Entonces acá pues yo les dejo cómo lo deben hacer. Entonces, por ejemplo, cita textual menor de 40 palabras. Entonces acá, de acuerdo con el reglamento de concurso de oposición a la Universidad de San Carlos de Guatemala, abro paréntesis y coloco, como les explicaba anteriormente, colocan la sigla en este caso USAC 2006, cierran el paréntesis y empiezan a escribir, ¿verdad? Indica en los medios de impugnación, artículo 20, que, y como ahorita yo ya voy a colocar mi cita, abro las comillas y coloco el texto que estoy copiando. Termino de copiar esa cita textual, cierro con la comilla, si se dan cuenta, aquí no hay ningún punto, se cierran comillas, aquí no va ningún punto, ningún signo de puntuación, abro los paréntesis y coloco la página o el párrafo de donde yo extraje este concepto. Siguiente, por favor. Aquí, si se dan cuenta, abro comillas y cierro comillas. Esta es una cita menor de 40 palabras. Siguiente, por favor. Acá está el año.
Y el autor, este es un autor institucional. Y, como les decía también, la cita textual, sea menor de 40 palabras o mayor de 40 palabras, siempre va a llevar el número de paginación o de párrafo. Y ahora, una cita textual de 40 palabras en adelante, esta se debe hacer en bloque aparte. Entonces, primero vamos a colocar a los autores, entre paréntesis el año, y luego empezamos pues a utilizar palabras para unir nuestro texto. Copiamos el texto aquí, exacto como lo encontré en el documento de Muñoz García, y acá termino con la paginación. Autor. Y también otro aspecto importante es que en la cita textual mayor de 40 palabras hay que dejar una sangría. ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¿Podrían decir, están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Sí la vemos. Ah. No la vi yo. Ya no la vemos. Ya no. ¿Ahorita? Ahorita sí se volvió a poner desde la... Ah, ya, ahorita ya. Adelante. Siguiente, por favor. Ah, bueno, aquí está, les decía que debe llevar una sangría de 0.5 pulgadas. Eso equivale a 1.27 centímetros. Bueno, ahí ustedes pues, ya lo trabajarían con el procesador que ustedes estén trabajando en su computadora. Y ahí está, pues abajo otra vez, aunque sea una cita mayor de 40 palabras, no lleva, perdón, lleva página o páginas. Y si se dan cuenta también, esto no lleva comillas. Es como que ir aprendiéndose esa reglita, ¿verdad? Siguiente. Ah, bueno, acá. Muy importante, estudiantes, es que ustedes utilicen siempre fuentes primarias. Es decir, ustedes pueden ver un libro y que los está refiriendo, o un documento en línea que los esté refiriendo a otro documento. Lo recomendable es que ustedes encuentren ese documento, o sea, el original. Porque puede ser que ustedes están consultando un artículo, una monografía de otro autor, y él lo está interpretando como él lo ve, ¿verdad? Entonces, lo importante es que ustedes vayan a la fuente primaria y ustedes, pues tal vez cuando ustedes ya lo lean, ustedes le van a dar otro enfoque o lo van a entender diferente. Entonces, siempre es importante ir a estas fuentes primarias y, como les decía, utilizar información confiable. Evitemos de utilizar fuentes secundarias, o sea, sí es bueno, a veces ustedes van a encontrar mucha información, pero cuando ustedes vayan a ver esa fuente secundaria, busquen las referencias de ese documento y vayan a la fuente original para que ustedes puedan hacer un buen trabajo, ¿verdad? Y verifiquen que todas sus citas aparezcan en las referencias. Por eso se llama referencia, ¿verdad? Porque usted está refiriendo a. Si yo en mi documento tengo 15 referencias, esas 15 referencias deben aparecer citadas en mi texto. O sea, yo tengo que tener esos 15 fuentes citadas dentro de mi texto. Por eso se llama referencia porque refiere a. Siguiente, por favor. Las citas parafraseadas. Hay dos modalidades. La citación parentética quiere decir que ustedes van a colocar al autor y al año dentro de paréntesis. Entonces, aquí se dan cuenta, esta redacción es una paráfrasis. Por último, la degradación térmica es importante para el estudio de las propiedades de los materiales a distintas temperaturas, su resistencia y durabilidad. ¿Quién dijo esto? Pues esto no está textual, sino que es una paráfrasis. Abro mis paréntesis, coloco al autor o autores, en este caso, Sánchez Jiménez et al. Quiere decir que este documento tiene más de 2 autores. Coloco la coma y el año. Si se dan cuenta, en las citas parafraseadas no colocamos, perdón, el número de página o párrafo, pero APA sí lo deja libre. Si ustedes pueden usarlo también en la parafraseada, pero deben ser consistentes. Es decir, bueno, yo en este documento yo voy a poner el número de página en las
textuales, en las parafraseadas, en todo mi documento debe ir así. O sea, no en esta sí, en esta no, no. Deben tener esa consistencia cuando hagan su documento. Siguiente, la citación narrativa. Acá ustedes van a empezar colocando a sus autores. En este caso, el ser y colaboradores. Vamos a ver acá. Y colaboradores. Ahí estoy empezando con los autores. Luego coloco el año y empiezo a redactar mi párrafo, ¿verdad? Ya coloco todo el párrafo fue una paráfrasis y termino con un punto. Esa es en la citación narrativa. Siguiente. En la narrativa, la información del autor y año se incorpora en el texto, así como lo ven al principio que lo coloqué en color azul. Y ustedes van utilizando esas frases o conectores que ustedes pues las pueden buscar en algún manual de redacción. Ahí pues eso sí suben bastante información, ¿verdad? Cuando ustedes puedan hacerlo, qué conectores pueden utilizar ustedes pues cuando vayan haciendo su redacción. Y la consistencia en su documento que debe ser pues en todo, eso más que todo se refiere, digamos, cuando ustedes van a decidir si voy a colocar mis páginas en la cita parafraseada y en la cita textual, lo tengo que hacer en todo mi documento. A eso se refiere la consistencia. Y ahora pues vamos a ver a cuántos autores se pueden incluir, ahí para por favor, cuántos autores se pueden incluir en una cita. Cuando una fuente tenga uno o dos autores, se coloca uno o los dos autores en cada citación. Es decir, mi fuente tiene un autor en todo el documento. Cuando yo lo vaya citando, voy a colocar al autor. Si tiene dos, esos dos apellidos, digamos, aquí hay un ejemplo de Crespo y Rogers. Cada vez que yo mencione a esta fuente, yo voy a colocar a los dos autores, Crespo y Rogers, toda vez que yo lo vaya citando. Y cuando una fuente tenga 3 o más autores, se coloca solo al primer autor y vamos a utilizar la palabra colaboradores desde la primera cita. En este caso sería una cita narrativa. Y si es una cita parentética, o sea que va dentro de paréntesis, vamos a utilizar la palabra et al sin cursiva. Siguiente. Pues acá, la otra, pues. Acá, si se dan cuenta, estos ejemplos los tomé de la revista Ciencia, Tecnología, Salud, que es una revista que edita la Digi. Y aquí pues ya está todo ese párrafo que ustedes ven. Es parafraseado. Está el autor. Dice et al y 2010, es decir, que esa fuente tiene más de 2 autores. Y acá yo les copié la referencia de ese artículo. ¿Se dan cuenta? Este tiene 1, 2, 3, 4 autores. Y aquí pues ya toda la referencia completa, ¿va? Los 4 autores, el año, cómo se llama el artículo, el título de la revista. Hasta aquí hay la referencia, ustedes van colocando todos los elementos para que nuestros lectores pues puedan encontrar esa fuente. Siguiente. Siguiente. Toda esta. Ahí, chusa. Y en la cita narrativa también, creo que es la misma, el mismo ejemplo, ¿verdad? Sí. Solo que es con Elser, ¿va? Ese ejemplo está con otro autor y colaboradores. Ah, bueno, en la narrativa, si se dan cuenta, yo no coloco et al, sino que y la palabra y colaboradores. Coloco el año 2009, en este caso, y pues toda la paráfrasis que yo hice de ese documento. Y si se dan cuenta, la referencia tiene más de 2 autores, es su año, el título y todos los elementos que debe llevar una cita. ¿Digamos? Bueno, aquí pues también están las referencias que fueron consultados para esta presentación. Y pues yo no sé si quieren hacer preguntas de las citas y pasamos después a referencias. Ingeniero Alan, ¿o quiere que terminemos los 2 temas? ¿Ustedes me indican? Muchas gracias, doctora. Si usted nos permitiera que se le puedan realizar un par de preguntas y las subieran, aunque también tengo entendido que en el programa hay un espacio al finalizar, ¿verdad? Ah, bueno, sí, como ustedes quieran, ahí nosotros nos adaptamos. Muchas gracias.
Van a preguntar. ¿No va a preguntar al final? Si los Tenemos, jueces tuvieran alguna consulta y nos permiten en este momento, y si no, pues al final conforme al programa. Ah, está bien. No hay problema. pueden realizar sus preguntas a través del chat, no va a ser a viva voz, si gustan y si tienen alguna duda al momento, por favor pueden hacerlo por ese medio. Muchas gracias. Al momento no tenemos todavía. Entonces esperamos unos segunditos para que les dé tiempo si quieren escribir algo, si no, pues sí, continuamos. Vale. Tú me avisas, por favor, Sonia. Muy bien. Pueden aprovechar entonces en este momento y les aviso que tendremos también un enlace de asistencia que se pondrá al final de la actividad. Tenemos una pregunta por acá de Jessica Tuyuk. Muchas gracias. En una cita textual dice, ¿el número de página o párrafo se escribe dentro del paréntesis? Regresemos al ejemplo, por favor. Son de las primeras. Cita textual, mayor de 40 o menor de 40. ¿Cómo dice la pregunta? No indica esa parte, solo en una cita textual, el número de página o párrafo se escribe dentro del paréntesis. Sí. Ajá, ahí está, sí, digamos, si es de menor y si es mayor, siempre va dentro del paréntesis, el número de página o párrafo. Perfecto, muchas gracias. No tenemos más preguntas, no sé si continuamos entonces. ¿Continuamos? Bueno, entonces si querés cerramos esta y nos vamos a ir a la otra presentación. Vamos a ver ahorita las referencias. La siguiente, por favor. Ahorita pues nos vamos a enfocar en el apartado de las referencias y el contenido para esta parte es que es una lista de referencias, los principios básicos de la lista de referencias, la precisión y consistencia en las referencias, cómo elaborar una referencia cuando falta información, consistencia para elaborar las referencias y luego la otra parte serían los tipos de referencias. Vean, acá el manual tiene más de 100 ejemplos de referencias y las ubica dentro de estas como paraguas, digamos, esta sombría, publicación, hay ejemplos para publicaciones periódicas, hay para libros, obras de consulta, disertaciones y tesis y para medios audiovisuales. O sea, dentro de todos estos temas hay más de 100 ejemplos. Entonces, traté pues o sea, que vean uno, ¿verdad? Porque ya cuando ustedes pues empiecen a trabajar se van a encontrar con N cantidad de documentos y pues ustedes pues más o menos van a tener como la idea de cómo se trabaja. ¿Bien? Referencia, sí, la siguiente, por favor. ¿Qué es una lista de referencias? Bueno, es más que todo la parte final de un escrito donde se proporcionan las obras citadas en el texto con la información necesaria para recuperar cada obra. Vean, si ustedes hacen un buen trabajo, hacen una buena lista de referencias, ustedes van a hacer que los lectores que nos vayan a leer a ustedes puedan recuperar esa información. Entonces, siempre piensen en quién me va a leer a mí. Cuando yo haga mi documento, ¿será que lo estoy enviando bien? Porque, o sea, ustedes van a escribir, pero adelante alguien nos va a citar o va a revisar su documento. Y si está bien elaborado, pues le van a permitir a este lector encontrar cada fuente. ¿Bien? Acá esta lista de referencias es la parte que se cuenta atrás en la última parte, perdón, de nuestro documento. Siguiente. Y acá si se dan cuenta, pues hay varias normas para hacerlas. Van en orden alfabético, que lo vamos a ir viendo más adelante. Y con todos los elementos que conlleva cada elemento, cada tipo de documento que yo encontré. Y acá pues les coloco la cita. Dame otro, ahí. Acá, si se dan cuenta, dentro de toda mi lista de referencias, yo estoy citando a estos autores en mi documento, en mi cita, ¿verdad? Pues está citado y está referenciado. ¿Cuáles son los principios básicos de la lista de referencias? Bueno, para empezar, una referencia tiene 4 elementos.
Y para encontrarlo se debe responder a las siguientes preguntas. Miren, esto, hay muchos sitios ahora que ustedes pueden consultar, donde a veces les dice ahí, si ustedes quieren citar, a veces aparece, casi que siempre aparece APA, aparece Vancouver, si es algún documento de medicina, puede aparecer las normas ISO, porque también ellos nos dan pautas para citar. Entonces, a veces es más fácil, digamos, si ustedes encuentran estas fuentes, darle un clic, ¿verdad? Automáticamente le van a sacar a ustedes su referencia, pero eso no quiere decir que esté al 100% bien. Ustedes deben conocer cuáles son los elementos y hacer como una corrección al final cuando ustedes terminen de hacer su informe. Siguiente. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿quién es el responsable de este trabajo? ¿Qué es lo que voy a encontrar aquí? Pues al autor de este trabajo que yo estoy viendo. ¿Y quién puede ser el autor? Pues puede ser un individuo, varios individuos, una institución, varias instituciones o individuos e instituciones. Esto es el autor. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se publicó este trabajo? Es la fecha, ¿verdad? Aquí es muy importante encontrar el año. Puede ser que ustedes lo vayan a encontrar con año, mes y día, una fecha exacta, o pueden encontrar solo el año y el mes, pero la cuestión es encontrar ese dato. Esa es como la segunda pregunta que ustedes deben hacerse. La siguiente, la tercera pregunta, es ¿cómo se llama este trabajo? Acá lo que ustedes van a encontrar es el título de ese documento que yo estoy consultando. Y por último, la cuarta pregunta es ¿dónde puedo recuperar este trabajo? Es decir, esta es la fuente. Y acá indica al lector en dónde puede recuperarse esa obra. Entonces acá si se dan cuenta, estas cuatro preguntas nos van a arrojar, digamos, quién es el autor, dónde está la fecha, cuál es el título y la fuente. Siguiente. Y pues acá tomamos un ejemplo. Ustedes van a encontrar infinidad de documentos en la red y la información pues puede ser que esté ordenada o esté en otro orden, pero ustedes ahí van a ir detectando cada elemento que se les acaba de mencionar. Siguiente. Acá, por ejemplo, esta es la portada de un artículo de la revista de Ciencia, Tecnología y Salud, y si se dan cuenta, cuando ustedes abren un artículo, todos estos son los autores de este artículo. Entonces aquí yo encontré mi primer elemento, que son los autores. ¿Bien? Acá está el segundo elemento, que es el año. Acá si se dan cuenta, dice Ciencia, Tecnología y Salud, volumen 9, número 1. Y esta es la fecha que yo necesito, 2022. Este es mi año. Tercera pregunta es el título. Acá está el título del artículo, ingreso de nitrógeno y fósforo al lago de Atitlán, Guatemala, vía deposición atmosférica. Ese es el título de este artículo. Y por último, vamos a encontrar la fuente. ¿Cuál es la fuente? Bueno, es el nombre de la revista en este caso, y el volumen, el número y el DOI. ¿No? Es muy importante que ahora pues la mayoría de artículos que ustedes consulten tienen el DOI, que es el DOI es un registro único para cada artículo. Es como la cédula de ese artículo. Y acá abajo, pues ya les presento la referencia, cómo quedaría la referencia de este artículo. ¿Bien? Acá si se dan cuenta, pues ya coloco todos los autores. Puedo señalar aquí, así. Aquí están todos los autores. Y muy importante es que utilizamos, bueno, aquí en la Digi utilizamos el signo ampersand, que es y esta hay que ver acá, vamos a ver. Esto. Este símbolo, lo usamos porque a la hora de que ustedes, investigan o hacen su referencia o buscan una referencia, este símbolo permite capturar esa información en los buscadores que ustedes tienen en la computadora, cualquier buscador que ustedes tengan, ese símbolo permite capturar esa información completa. Pero APA lo deja abierto. Ustedes pueden utilizar el ampersand o pueden usar la lleva, que la usamos en nuestro idioma. Ese sí es criterio de ustedes como institución, ¿verdad? Decir, bueno, nosotros vamos a usar el ampersand o vamos a usar la IVA. Esa sí ya queda a criterio de cada uno. Luego, pues ya si se dan cuenta, colocamos el año, la fecha que va a entrar dentro de paréntesis,
El título del artículo, si se dan cuenta, no se coloca en cursiva, va normal. Y luego el título de la revista se coloca en cursiva. Eso se los coloqué en color morado, no sé si lo ven ahí. Al igual que el número, que el volumen. Y si se dan cuenta, no colocamos la palabra volumen. De una vez colocamos el 9, abrimos paréntesis y colocamos el número de ese volumen. Porque las revistas tienen a veces volumen, digamos, a veces lo toman con cada año, ¿verdad? Entonces, cada año es un volumen. Y dentro de ese año puede ser que publiquen trimestral, mensual o cuatrimestral. O en nuestro caso que nosotros publicamos 2 números en cada volumen. Entonces ahí dentro del paréntesis lo que se coloca es el número de ese volumen. En las páginas, si se dan cuenta, tampoco colocamos páginas ni pp ni p, sino que de una vez, nos vamos de una vez del 8 al 20, eso es lo que tiene de páginas este artículo, y colocamos el DOI, que es como ese registro de ese artículo. Digamos. También acá les coloco esta tabla de qué hacer en el caso que ustedes no encuentren una información. Es decir, yo tengo este documento no tiene autor. Entonces acá en esta tabla nos da como qué puedo utilizar si no tengo fecha, porque van a encontrar documentos que no tienen fecha. Entonces van a colocar SF en este caso. No hay título, ¿verdad? Por ejemplo, a veces documentos, eso también se mira más como en documentos históricos, ¿verdad? De antes, de hace años, ¿verdad? Que no tienen algún título o de repente hoy te encuentran un documento. Entonces acá pues les va dando cómo pueden solucionar ustedes esa falta de información en una fuente que ustedes estén consultando. Por ejemplo, si no hay autor y fecha, si no hay autor y título, si no tienen fecha y título, si no tienen autor, fecha y título. Y pues ahí está todo el caso. Aquí digamos, la única cuestión que ustedes sí deben tener cuidado es que si no hay una fuente. Entonces, ahí sí ustedes no deberían, o sea, no deben colocar una referencia si su documento, o sea, si lo que ustedes están viendo no tiene fuente, o sea, ¿dónde puedo acudir yo para encontrar esto? Entonces, esto se toma como una comunicación personal. Entonces, yo sí puedo citarlo, pero no lo voy a colocar en mis referencias porque la referencia es para que mi lector o el lector pueda encontrar ese documento. Entonces, si no se puede encontrar ese documento, solo lo voy a citar. O sea, yo sí voy a decir, bueno, el fulanito de tal o encontré tal cosa, ustedes lo pueden redactar, pero no lo van a referenciar. Y aquí pues ya a ustedes les queda pues esta tablita para que les sirva. Esta tablita se adaptó de las normas AP para que ustedes pues puedan llenar esos vacíos, ¿verdad? Que van a encontrar. Bien. Consistencia de las referencias. Vean, aquí hay una norma importante que se pueden citar hasta 21 autores. No, perdón, hasta 20 autores. Entonces ustedes eso lo van a encontrar mucho en artículos de revista. Hay artículos que tienen más de 20 autores y con APA ahora se pueden colocar hasta 20. ¿Qué pasa si yo tengo un documento que tiene 25 autores? Voy a colocar los primeros 19 y el último autor para que siempre me dé un total de 20 autores. Aquí pues pueden ver ustedes la diapositiva 10. Pues vamos a ir más adelante para ver este ejemplo puntual. Bien. Sea cuidadoso al consignar los nombres y apellidos de autores. Respete signos, guiones y mayúsculas. Es decir, si ustedes encuentran apellidos de otros países, o sea, colóquenlo tal y como ustedes lo encontraron. Siguiente. Escriba el nombre completo de instituciones, no lo abrevie ni coloque acrónimos o siglas. Es decir, en las referencias yo no voy a colocar siglas ni acrónimos. Yo voy a colocar, si estoy hablando de la Organización Mundial de Salud, yo voy a colocar completo el nombre, Organización Mundial de la Salud. No voy a escribir OMS, porque en las referencias sí debe ir completo el nombre. Siguiente. Recuérdense que hay siglas y acrónimos que ustedes los pueden conocer o hay digamos, como internacionales que los conocemos todos, pero hay acrónimos que no, ¿verdad? Que son propios de cada país,
Entonces, por eso hay que colocarlo completo. A menos que usted vaya a un documento y ese documento no tenga el nombre completo, sino que de una vez ese autor sea filas, ahí en este caso, pues usted lo va a colocar tal y como lo encontró. Para referencias de 2 autores en adelante, utilice el signo ampersand, que está ahí que les mencionaba, antes del último autor, pero esto sí, APA lo deja libre. Puede ser que se utilice este signo o que ustedes como institución digan, bueno, vamos a utilizar la Y, pues eso ya es criterio de cada institución. Siguiente. Las referencias siempre se ordenan alfabéticamente, a doble espacio y con una sangría colgante o en bandera. No le van a colocar viñetas, no le van a colocar números, sino que lo deben hacer de esa forma. Ahí está, se me fue doble. Siguiente. Aquí pues ya les decía que no las enumeren ni use viñetas. Estas las repite, las vamos a corregir. Siguiente. Entonces dice acá, sea consistente en el formato de las referencias para que los lectores encuentren con facilidad el tipo de obra citada, es decir, si es un artículo, si es un libro, si es un capítulo de libro, y si es un capítulo editado, si es un video, si es una entrevista, o sea, todos esos elementos, si ustedes los hacen tal y como dicta la norma, cualquier lector va a saber que están hablando de un libro, va a saber que están hablando de un artículo, van a saber que están hablando de un capítulo de libro si ustedes hacen esta elaboración de la referencia con las normas que se piden. Sí, regresamos, por favor. Si usted elabora las referencias con precisión, le dará credibilidad a los lectores de que usted es un escritor o investigador muy cuidadoso. Créanme que cuando uno revisa documentos y va esto así tan ordenado, o sea, es así, o sea, se siente bien y uno hace una revisión rápida. Acá pues nosotros revisamos muchos documentos de los investigadores de la DIGI y hay unos documentos que sí realmente a veces dan pena porque no se entienden, o sea, o hacen una mezcla de citas y uno, hijo, le dice una, ¿qué está pasando? Entonces, eso habla muy bien de ustedes como investigadores o como estudiantes en que hagan todo bien preciso. Bien. Tipos de referencias. Hay varios tipos, como les decía, el manual tiene más de 100 referencias. Hay referencias de horas de texto, hay de conjunto de datos, de software y pruebas, hay medios audiovisuales, medios en línea y materiales jurídicos. Bien. ¿Y qué vamos a encontrar ahí entre toda esa sombría de temas? Pues hay publicaciones periódicas, hay libros y obras de consulta. También tenemos ejemplos de capítulos de libros editados, entradas de obras de consulta, reportes, informes y literatura gris, sesiones y presentaciones de congresos, hay reseñas, disertaciones y tesis, obras inéditas y obras publicadas informalmente, hay normas para aplicaciones de móviles y aparatos y equipos, para pruebas, escalas e inventarios, hay obras de audio, obras visuales y obras audiovisuales. Hay ejemplos para redes sociales, páginas y sitios web, leyes, decretos, materiales legislativos y patentes. O sea, todo eso lo que tiene el manual. Acá pues yo les voy a dar un ejemplo de algunos, ya no vamos a abarcar todo. Les vamos a pasar al siguiente. Publicaciones periódicas, bueno, estas son las publicaciones que son artículos de revista, también pueden ser artículos en prensa, que algo que sea pues, muy relevante, y un artículo de revista con más de 20 autores con TOI. Aquí después les voy a dar ese ejemplo. Esta revista tiene más de 20 autores. Acá pueden ver ustedes, está el título, están los autores, que son más de 20, y toda la información que yo necesito para hacer esta referencia. Entonces coloco a los 20 autores. Como tiene más de 20, acá empiezo con el primer autor, llego hasta el número 19, que es Olden, y mi último autor es Jung. Entonces, si contamos ahí, vamos a tener 20 autores, y entre este autor 19 y el último, voy a separar con 3 puntos suspensivos. Luego voy a abrir paréntesis, coloco el año, coloco el título de mi artículo, y el nombre de la revista se coloca en cursiva con el número de volumen. Abro mis paréntesis y coloco el número de este volumen y coloco la paginación.
Y por último voy a colocar el DOI, si se dan cuenta, va con todo y URL, HTTPS y pues toda la información que lleva. Este DOI se lo asignan a los artículos, es como una cédula, digamos, de ese artículo. Y como los artículos se suben a bases de datos, pues que no se pueden perder, entonces, con solo que ustedes busquen un artículo con el DOI, ustedes lo van a encontrar y lo van a poder recuperar. ¿Bien? Y aquí, pues en este artículo está toda la información. Cuando ustedes vayan investigando, aquí aparece el HTTP DOI y pues es el que ustedes van a colocar en su referencia. Artículo de revista con número de artículo o el loqueiro. Hay muchas revistas ahora que ya no colocan el número de página, sobre todo esas revistas pues que tienen ya años y son revistas pues de peso y todo, ya no utilizan el número de páginas, sino que le van colocando un número a ese artículo. Entonces, lo que ustedes van a encontrar cuando hagan una búsqueda de una fuente es esa palabra E y el número del artículo. Entonces, y también lo hacen porque ahora, o sea, ahorita las revistas, por ejemplo, esta revista va a tener, este volumen va a tener 5 números. Y este número, que es el número 4 del ejemplo que estamos viendo, tiene N cantidad de artículos. O sea, no tiene 5 ni 10, tiene unos 20 o 25 artículos. Y los que se los van, ya no le colocan páginas, sino que de una vez el loqueiro. Esto es para que, digamos, este artículo ya me lo revisaron, yo lo subo a mi revista, y ya que haya cumplido con todos sus criterios, y entonces ese es el número que yo voy a utilizar cuando haga mi referencia. Bien. Acá si se dan cuenta, este artículo es de Luke y otros autores. Yo coloco todos los autores, coloco el año, el título, y después de que coloque la revista, el volumen y el número, yo voy a colocar la palabra artículo. Bueno, si el artículo, ese es otro punto, si el artículo que ustedes están escribiendo está en español, yo voy a colocar la palabra artículo, ahí donde está señalando la flechita. Ahora, si yo voy a escribir en inglés, sí lo voy a colocar en inglés. Y ya coloco pues el número que me está indicando el documento. Y por último, coloco el DOI. ¿Bien? Pues les estaba explicando, ¿va? Que si es en inglés, pues ustedes lo ponen en inglés, y si es en español, pues ustedes van a colocar esa palabra en español. Para un libro, vean, los libros, si van a ser en libros virtuales o físicos, cuando ustedes lo tengan, siempre utilicen la información de la portada. Entonces, el libro trae esto que ustedes ven acá en un libro, esto es la cubierta. Entonces, nunca debemos tomar la información de acá, sino que la portada, que es lo que ustedes ven acá adentro, esto de acá es donde yo debo tomar la información para hacer una referencia. Siguiente, entonces cuando ustedes, ya sea que sea físico o sea virtual, ustedes lo toman de la portada. Y se dan cuenta, pues ahí en la portada están todos los elementos. ¿Esto por qué pasa? Porque se toma de ahí, porque a veces cuando hacen un libro, digamos, más que todo se da en los físicos, hacen un libro, entonces este libro lo editan, digamos, por ejemplo, por aquí en la Dígida, editamos este libro y la portada la mando a hacer a otro lado. Entonces a veces hay errores en las cubiertas, y donde yo mando a hacer, de repente ellos omiten alguna palabra o la escriben mal. Entonces, cuando ya se arma el libro, digamos, yo tengo mi texto, lo armo, esto no coincide con la cubierta. Entonces, siempre vamos a utilizar nuestra portada para, digamos, para capturar todos esos elementos que me van a servir a mí para mi referencia. Siguiente. Acá, pues, este es un libro de Hernández Sampieri. Aquí voy a colocar a todos los autores. En este caso, tiene 3 autores. Luego voy a abrir paréntesis y colocar la fecha, que es 2014, el título de este documento, metodología de la investigación, y muy importante es que vamos a utilizar el uso de mayúscula solo al inicio del título, o si tuviera un nombre propio. Entonces ahí sí vamos a utilizar la letra mayúscula. Y de lo contrario, aunque ustedes encuentren que el título todo lo tiran en mayúscula, ustedes van a utilizar esa norma. Y como este es de una 6ª edición, inmediatamente, si se dan cuenta, después del título yo no coloqué ningún punto.
a ver si se logra ver acá, en esta parte de acá. Yo no coloco ningún punto, sino que inmediatamente abro paréntesis y coloco el número de edición, en este caso es la 6ª edición, cierro con un punto y luego coloco la editorial. Siguiente. Siguiente. Fíjense que ahorita ya con esta 7ª edición ya no se utiliza la ubicación geográfica, ya no es necesaria, solo colocamos la editorial, ya no colocamos Guatemala, ni México, ni España. A veces muchos libros traen varias editoriales, entonces, perdón, varios países. Entonces ahorita con esta nueva norma pues ya nos quitamos ese problema de colocar solo el nombre de la editorial. Siguiente. También ahora ustedes van a encontrar que no solo los artículos de revistas, sino que también los libros y las tesis se les coloca un DOI. Entonces también es el elemento el que se utiliza. Siguiente. Siguiente. Ahí. Entonces acá, si se dan cuenta, este libro es un libro con DOI. Los mismos elementos, ustedes van a colocar autor, van a colocar año. En este caso, el título del libro sí va en cursiva. Y cuando hay subtítulos, después de 2 puntos, vamos a utilizar también letra mayúscula. Al terminar el título, pues colocamos la editorial, que esta es de American Psychological Association. Y de último colocamos el DOI, que en este caso, pues hay libros que ya tienen su DOI. Siguiente. Este es capítulo de un libro con editor, que también ustedes lo van a encontrar siempre en la red, ¿verdad? En fuentes confiables. Este es un capítulo del libro. El siguiente. Acá, si se dan cuenta, pues colocamos los autores del capítulo del libro. Siempre vamos a colocar el año. Y acá, vamos a ver, si se logra ver, si se logra ver ahí. Acá está el título del capítulo del libro y colocamos la palabra en, porque este es un libro que tiene editor, entonces colocamos el nombre del editor, las iniciales con el punto, luego va el apellido, la palabra ed, aquí si se dan cuenta si va en mayúscula porque estamos hablando del editor, coma, y colocamos el título del libro, ¿va? Si el título del libro va en cursiva, y los números de páginas, ahí sí colocamos el PP, que son varias páginas, la editorial, y colocamos el DOI, que en este caso también este libro tiene DOI. Si el libro que ustedes consultan no tiene un elemento, pues no lo van a colocar, ¿verdad? Solo lo que ustedes encuentren. Ahí estamos. Obras de consulta, pues esto se refiere a diccionarios, tesauros o enciclopedias. Proporciona la fecha de recuperación en fuentes donde el contenido es susceptible de modificación con el tiempo. Miren, hay muchas páginas, por ejemplo, cuando empezó lo del COVID, que empezaron a subir toda la información, todos los artículos, y subían muchas estadísticas. Esa información, ustedes la miraban hoy decía, 1000 infectados, mañana ustedes subían a esa misma página y ya iban 1500. Entonces, esas páginas que van modificando su información, a estas páginas, sigamos, vamos a ver el ejemplo, otro, ahí. En estas páginas que esa información cambia, ahí sí ustedes van a utilizar la palabra recuperado de. Cuando esa información es cambiable, en este caso les puse un ejemplo del diccionario Merriam-Webster. Acá, por ejemplo, en este diccionario, ahí de una vez ellos tienen un apartadito ahí donde ustedes pueden decir cómo quiero que me cite. Entonces aquí, como les decía, en este diccionario me da APA, me da MLA, me da Chicago y me da, entonces cuando ustedes le hacen clic, acá les dice cómo deben citar. Entonces, si se dan cuenta, como está en inglés, sin fecha lo tienen en inglés, el IN está en inglés, porque como ese es un diccionario en idioma inglés, entonces como ustedes están escribiendo en español, lo van a hacer, lo van a traducir. Entonces acá colocan sin fecha SF, la palabra que ustedes investigaron, en el nombre del diccionario que va en cursiva, y recuperado aquí el 29 de mayo del 2024, y ya colocan la URL. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque puede ser que digamos, bueno, aquí en esta palabra no creo que cambie mucho, pero en otros temas
Puede ser que ya dentro de un año que yo revise ese documento, esa información ya cambió. Entonces yo le estoy diciendo a mi lector, mire, esta información yo la hice en tal fecha. Entonces puede ser que eso ya haya cambiado cuando yo al año y medio vuelva a consultar ese documento. ¿Bien? Para las disertaciones y tesis, hay una norma que es para tesis publicada. El siguiente, pues. Ahí. Entonces, ¿cuál es la norma para hacer una referencia de una tesis publicada? Primero, pues una tesis debe estar disponible en una base de datos o repositorio institucional. Se debe colocar el tipo de tesis, coma y el nombre de la institución dentro de corchetes. Y luego colocamos el URL de donde yo voy a capturar esta fuente. Esta tesis yo la tomé de creo que es de farmacia, ¿va, Carlitos? ¿Puedes ver ahí? Sí, de la Facultad de Farmacia, donde suben. También ustedes pueden consultar, pues, si fuera una tesis de acá de la San Carlos, de la página de la Biblioteca Central, que ahí pues están depositadas todas las tesis. Y ya ustedes pues van colocando los elementos, ahí va el autor, se dan cuenta, tiene dos apellidos, este autor, bueno, la mayoría de tesis, ¿no? Esos dos apellidos, coma, las iniciales de autor, siempre separados con un espacio, abro mis paréntesis, coloco la fecha, 2017, y coloco el título completo, aquí, en cursiva. Si este título que yo estoy copiando tuviera una palabra en cursiva, le quito la cursiva, a eso se le llama cursiva inversa. Luego abro mis corchetes y coloco tesis de licenciatura, coma, Universidad de San Carlos de Guatemala, cierro mi corchete, coloco que es el repositorio del sistema bibliotecario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y coloco el URL completo. Entonces, esta sería mi referencia completa de una tesis publicada. Siguiente. Y también puede ser el caso que ustedes se vayan a encontrar con tesis no publicadas, porque también puede ser que ustedes vayan a su biblioteca y encuentren una tesis. Y aquí, por ejemplo, ahora le preguntan al autor, digamos, ustedes hacen su tesis, terminan de estudiar, y cuando ustedes entregan la tesis a la universidad, a la biblioteca central, les preguntan si ustedes quieren que esa tesis suba a la red o no. Entonces, si ustedes dicen que no y firman, esa tesis no la pueden subir, pero sí la pueden consultar en físico. Entonces, esta sería una tesis no publicada. Siguiente. Ahí. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes que la norma para una tesis que no ha sido publicada debe incluir dentro de los corchetes, que es por ejemplo, esta es una tesis de doctorado no publicada, entre corchetes, y fuera del corchete ustedes van a colocar el nombre de la institución. Entonces aquí se dan cuenta, está el autor, está el año, siempre el título va en cursiva, abren sus corchetes y acá tesis de doctorado no publicada, cierran el corchete y colocan el nombre de la universidad. Aquí pues yo estoy diciendo esta tesis no está en línea, pero está en tal universidad. Bien. Aquí hay un ejemplo de medios audiovisuales. Este es un ejemplo para un episodio de un programa de TV. Si se dan cuenta, pues como estos materiales audiovisuales, digamos una película, un episodio, pues ellos tienen productores, escritores, directores, entonces todos esos elementos los deben copiar en una referencia. En este caso, este episodio tiene escritor, esto se coloca dentro de paréntesis, tiene director, y cuando una fecha es una fecha completa, siempre se va a colocar primero el año. Aquí es 2019, colocan el año, el mes y el día, pero se coloca después del año. O sea, coma y después colocan toda la información. Aquí está el capítulo, la temporada, qué episodio estoy citando. Y acá también en dónde lo encontré, como es un episodio de un programa, esto pertenece pues a un programa mayor. Acá están los productores ejecutivos, el nombre de ese programa y quién fue quien, digamos, esto sería como la editorial, ¿verdad? De dónde sacaron este episodio, a quién lo hizo. Entonces aquí está toda la información que ustedes deberían de capturar si ustedes van a trabajar con medios audiovisuales. Siguiente. Un video de YouTube. Ustedes van a colocar, siempre que sea un video de una fuente confiable, ¿verdad? De una institución, de algo que ustedes vayan a citar, no vayan a citar una canción, ¿verdad?
Entonces acá colocan ustedes los apellidos. Si se dan cuenta, invertimos siempre la fecha. Primero va a ir el año y los demás elementos. Colocamos el título como que fuera un libro, va en cursivo. Abrimos corchetes y colocamos que esto es un video. En el caso anterior colocamos que era un episodio de una serie de televisión. En este caso colocamos video, cierro mis corchetes y coloco que es de YouTube. Hay otras que serían páginas donde ustedes pueden descargar videos y pues ustedes ahí colocarían el nombre y el URL completo que me va a llevar a ese video. Y pues aquí ya les dejo las referencias y también como apoyo para ustedes, no sé si me puedes compartir el de APA Style. Como ven, esto es un poquito complicado, no es como que ustedes se lo vayan a aprender de memoria. Ahí cuando ustedes vayan escribiendo, vayan investigando. Y yo pues lo que les recomiendo también es visitar la página oficial de APA Style, que es acá. Ustedes pueden copiar ahí, solo con que coloquen en un buscador APA Style, ustedes pueden encontrar este sitio en inglés y de aquí ustedes van a encontrar todos los ejemplos. Puedes subir un poquito acá. Pinchemos en referencias, por favor. Si te deja ahí. Entonces acá, si se dan cuenta, ustedes ahí van a encontrar, eso está en inglés, ustedes van a encontrar acá todos los ejemplos que ustedes, si tienen, van a tener dudas, porque las van a tener. Hay un blog también, me pueden señalar ahí arribita, en la parte de arriba dice blog, ahí en ese. Aquí hay un blog donde también van dando ejemplos de cosas nuevas, digamos, que van saliendo relacionadas con la citación, la referenciación, con tablas, figuras, ahí van a encontrar ustedes todo. Entonces yo pues sí les recomiendo que de momento pues ustedes puedan pues como indagar en la página que tiene y todo, porque les va a servir cuando ustedes ya empiecen a hacer su documento. Entonces ahí terminaríamos con lo que son las referencias. No sé si tienen dudas, preguntas, algún comentario. Bueno, es el momento que los invitamos a que puedan colocar sus preguntas a través del chat, ya que tenemos esta nueva información sobre referencias en APA, ¿verdad? Vimos citas y referencias en esta capacitación. Más adelante les vamos a compartir el enlace para su asistencia. Y pues es un momento oportuno para que puedan salir de dudas de todo lo que se les ocurra que se pueda citar o referir. Muy bien. Sin pena. Aquí tenemos ya otra preguntita. Dice, buenas tardes. ¿Es correcto escribir compañeros y compañeras, comunitarios o comunitarias? Pregunta. En la redacción. ¿Me está hablando de la redacción o en citas o...? Escribir. Sí, dice que sí. Pues vea como, bueno, si ustedes deberían de escribir como la Real Academia lo dice, ¿verdad? Entonces, pues a veces compañeros abarca todo, pero como si vamos a ir al punto donde APA habla vamos a ver, yo les había mencionado eso, creo que era el capítulo, sobre el lenguaje libre de sesgo, pues si están redactando y ustedes se están refiriendo, sí pueden utilizar las dos, o sea, las dos palabras, ¿verdad? Pero ahí sí, ya como ustedes como institución tendrían que ver cómo lo van a trabajar. Muchas gracias, licenciada. Analí Girón dice, al colocar el número de páginas, si la información solo está en la página 3, pero el tema empieza de la página 1 a la 10, ¿se colocan todas o solo dónde está el tema? Y solo donde está el tema. Solo donde está el tema, ustedes van a colocar ese número de página en su sitio. Muchas gracias. Por acá nos pregunta Jessica Duyuk, si fuese una cita parafraseada, que estés de citas, ¿verdad? Entiendo que se escribe el nombre del autor, ¿qué tal? Si fuera más de uno, lo colocaría entre paréntesis. El año, y si quisiéramos agregar el número de párrafo, ¿eso iría después del año? Ajá, sí. Solo que se recuerdan que cuando es parafraseada,
puede ser que sea dentro de paréntesis, parentética, o puede ser de la otra forma narrativa. Entonces, si es narrativa, tiene su forma de ser, y si es parentética, tiene otra forma de hacerlo. Y si ustedes van a colocar página, lo pueden hacer, pero sí lo deben colocar en todos sus documentos. Entonces, yo voy a colocar en todas mis citas parafraseadas, entonces sí deben ser consistentes cuando lo hagan. Esa decisión ya la toman ustedes como autores, ¿verdad? Como estudiantes e investigadores. Ustedes dicen, bueno, yo sí lo voy a copiar en todo. Entonces, en todo el documento debe ir esa información. Muchas gracias, licenciada. ¿Hay algún número de citas límite por párrafo? Pregunta también. Eh, citas, pero textuales o parafraseadas. Porque, digamos, ustedes pueden consultar unos 10 documentos para extraer una paráfrasis. Entonces, deberían de colocar esos 10 documentos dentro de una cita. No sé si a eso se refiere. Ahora, citas textuales, como les decía, deben ser mínimas. O sea, eso lo menos que ustedes deben acudir, sino que ustedes deben hacer el uso de la paráfrasis en sus documentos. Muchas gracias, para que no vaya a confundirse con plagio, ¿verdad? Sí, sí, es mejor que parafraseen. Y tampoco van a hacer un documento de solo citas de citas, ¿verdad? Lo tienen que escribir, van a tener que escribir bastante. Muchas gracias, licenciada. Y pueden aprovechar, todavía tenemos tiempo para preguntas, por favor. Si alguien quiere también tomar la palabra, le podemos abrir el micrófono para que pueda participar de viva voz, por si quiere explicar de mejor manera su pregunta o hacer algún comentario también. Y también pueden usar, no sé si ustedes, ingeniero, usan algún gestor bibliográfico, porque eso también les puede ayudar. No sé si utilizan o van a hacer sus citas, no sé cómo las van a trabajar, si tienen algún normativo o cada quien trabaja como puede o no Sí, sé. nosotros, dependiendo del tipo de tema que los estudiantes vayan a trabajar en su ejercicio profesional supervisado, de ahí van a derivar las citas que ellos vayan a consultar. En ese sentido, para nosotros en la rama de la agronomía podrían ser suelos, por ejemplo, podrían ser cultivos frutales, ornamentales o algún otro tipo de sistema. Entonces ya dependiendo de eso se consultan las fuentes, si es sistemas de riego, por ejemplo, y ya de ahí va derivando. Y también compañeros y compañeras, en la biblioteca, justamente como lo indicaban las doctoras, existen unas copias de las normas APA para que lo podamos ver directamente impreso, aunque también como lo indicaban ellas, podemos citarlo o podemos buscar en los documentos web que tenemos, pero por ahí va la situación, doctora Susel. Y digamos, ustedes utilizan, me refería al gestor bibliográfico, me refería, digamos, cuando ustedes usan su procesador, que no sé si todos usan Microsoft, usan Word. Ahí a ustedes, cuando ustedes están redactando, hay una parte donde ustedes pueden colocar qué citación van a usar. Ustedes Es utilizan, correcto, sí, es correcto. Se realiza a través principalmente del gestor bibliográfico de Word, aunque Word. también existen algunas otras opciones, pero el más accesible para todos al momento ha sido el gestor de Word. Sí, es que sí le pregunto esto porque eh, el gestor de Word tiene muchos errores. Entonces, o sea, está bien, yo sé que eso les ayuda porque ustedes pues arman su trabajo, colocan su índice, los temas y pues uno pues trabaja con esos procesadores. Sin embargo, el APA que tiene el Word, incluso yo estuve trabajando con un Word que tenía la 7ª edición y sí tenía muchos errores. Entonces, sí, o sea, aunque ustedes usen un gestor, tienen que hacer esa revisión de sus referencias y sus citas, porque se los va a tirar con error. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a escribir y van a mandar ese documento, ¿ya?, a un artículo que ustedes quisieran sacar, eso va a ser les va a dar una X, ¿vale? Les van a decir esto no está bien elaborado. Entonces, el Word es el que tiene más errores.
El Mendeley, ese es el que está muy apegado a APA. Alguna cosita otra tiene, pero entonces ustedes, aunque ustedes usen un gestor, que está bien que lo usen porque les va a ayudar a obtener estas fuentes, deben hacer una revisión final, corregir citas y corregir sus referencias, porque sí se las va a sacar con error. Por aquí pregunta Jessica Tuyú, dice, ¿qué gestor podría recomendarnos usted, licenciada? Fíjese que cabal ese de Mendeley, que es el que he usado aquí, pues hemos recibido esas capacitaciones y pues yo sí ya bueno, yo lo descargué y todo porque dije, bueno, vamos a probar si es cierto. Entonces, hay una versión gratuita de Mendeley y ustedes pueden hacer la descarga en sus computadoras en español, la pueden colocar en español. Y esta lo que les permite es que ustedes van investigando, se meten ustedes a buscar en la red y digamos encuentro este documento y ustedes de una vez pueden capturar ese documento. Si ustedes ya tienen esa aplicación en su computadora, ustedes capturan ese documento y Mendeley se los va ordenando. Siempre hay que revisar, ¿verdad? Ustedes no confíen siempre todo porque siempre es tecnología y todo, pero siempre ustedes, acuérdense que no son humanos, entonces ustedes deben siempre revisar sus referencias, que esté como dice la norma, ¿verdad? Y las arreglando. Pero ese es el mejor, digamos, el que se apega un poquito más. Sotero también siento que lo usan, pero ese sí no tengo mucha información, entonces no les podría decir, usen también ese, sino que el de Mendeley, que es el que yo pues probé, ¿verdad? Y el de Word también lo probé y sí encontré errores, entonces. Y si no, pues manual, ¿verdad? Tendría que ustedes capturando su información manual, que de la forma antigua, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, licenciada Susel. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar? Pueden aprovechar estos últimos minutos de las preguntas. ¿Alguna otra indicación antes de... Ya no tenemos más contenido, ¿verdad? Eso sería todo lo que se va a cubrir sobre el APA. Muy bien. Como información, pues ya les había mencionado antes, la grabación se va a compartir con cada uno de ustedes para que puedan revisar más detenidamente, puedan hacer sus prácticas también, empezar a practicar un poquito de cómo van a tener que armar estas citas o referencias y pues también las consultas que puedan hacer en el manual propiamente dicho, ¿verdad? Para que puedan pues hacer sus informes ya que estén en su EPS y pues a los docentes que nos acompañan pues también en sus investigaciones que puedan realizar, en sus publicaciones, puedan también tener esta referencia en el sistema APA. Bueno, no veo más preguntas. No sé si todo quedó bien claro o todavía pues es porque les hace falta un poquito la práctica a quienes pues todavía no lo han hecho, ¿verdad? Por acá tenemos otra preguntita, acaba de ingresar. Dice, después de leer, por ejemplo, unos 10 documentos, si después de leer, por ejemplo, unos 10 documentos, yo saco una conclusión y escribo un párrafo, pero ya de la manera en que yo lo interprete, ¿debo citar esos 10 documentos? Sí, sí, porque se está tomando la información, o sea, yo estoy leyendo y estoy armando mi concepto o mi conclusión, digamos, de esos documentos. Entonces yo ahí coloco el párrafo, digamos, que yo redacto mi párrafo como yo lo entendí o lo interpreto, y al final de ese párrafo abro paréntesis y copio todas las fuentes, digamos que fueron 10 documentos. Entonces, voy colocando como acuérdense que solo podemos colocar hasta 2 autores juntos. Entonces, coloco la primera fuente y lo voy a ordenar alfabéticamente. Voy separando con punto y coma y coloco la otra fuente, punto y coma, y voy separando hasta tener mis 10 fuentes dentro de ese paréntesis porque yo estoy copiando esa información. O sea, yo leí todo eso y saqué una conclusión de esos documentos, ¿verdad? Entonces, sí, debo citar. Muchas gracias. Y me surge la duda, me imagino que a los docentes posiblemente, ¿qué tanto ayuda o qué tanto pueden, ahora que estamos en estos tiempos de actualización de la inteligencia artificial,
¿qué tanto la inteligencia artificial ayudará? Porque muchos estudiantes hacen eso, ¿verdad? Que van y pueden hacer esa consulta. ¿Qué tan confiable es eso eh, de utilizar inteligencia artificial? ¿Y qué tanto eh, también se puede citar algo o quién es el autor en ese caso, ¿verdad? Sí, la verdad que pues, yo no quería tocar ese punto, ¿verdad? Pero, sí lo están haciendo muchos estudiantes y no está dando una información confiable. Lo que hacen esta IA, inteligencia artificial, es que captura la información y usted le puede explicar a la IA, darle como esos lineamientos. Bueno, yo quiero que me busque tal tema, hágame las normas APA, búsqueme referencias de los últimos 5 años. Usted le puede ir dando todos esos parámetros, con todas esas indicaciones a la IA y les va a sacar su documento, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Mucha de esa información la toma de donde sea. Les voy a explicar por qué. El año pasado revisé unos documentos de unos proyectos, bueno, era una convocatoria y tenía toda la información así bien elaborada. Tenía su texto bien elaborado, sus referencias todas eran artículos científicos. Pero aquí en la Digi contamos con un software de coincidencias y cuando lo metimos ahí, o sea, eso era IA, ¿verdad? Completamente. Busqué cada referencia y no existía. O sea, tal vez sí existía el nombre de la revista, pero no existían ni los autores, no existía ni el volumen, ni el DOI. O sea, lo que hizo la IA fue captar de tanto. Entonces sí tengan cuidado. Tengan cuidado para utilizarlo. Sobre todo, no sé si en el posgrado, ¿cómo es? En el centro de Chimaltenango van a utilizar un software de coincidencias, porque sí es recomendable pues pasarle esos software a los trabajos que ustedes pues, vayan a elaborar. Si Tal se va vez, a realizar la gestión, recuerdo que en su momento para la presentación de proyectos en Digi usaban Authenticate. sí, Entonces también se va a ver esa parte para siempre cuidar que todos los documentos vaya con la calidad y obviamente con la citación respectiva, pero sí se tiene eso ya en planes. sí, porque cabal ese idéntico que es el que usamos acá en la Digi, sí saca lo de inteligencia artificial, o sea, ahí se lo va a detectar. Entonces, sí, tal vez ustedes miren, pues a veces lo pueden usar como en redacción, digamos, como que me ordene esta idea. Pero esa idea yo la escribí, ¿verdad? Pero sí hay que tener mucho cuidado porque sí, el software detecta todo eso que ustedes usaron. Excelente recomendación, licenciada. Me parece muy oportuno haber mencionado el tema, aunque era un poquito sensible. Pero muy importante que no nos debemos de fiar al 100% de inteligencia artificial, sino estamos nosotros supervisando las respuestas que nos da. Y de hecho, muchas veces podemos discutirlas, ¿verdad? Y decirle, no me parece porque aquí no está incluyendo tal cosa. Y bueno, podemos mejorarlo y ahí se da siempre esa conversación, pero sin embargo, ¿cuánto tiempo les puede también quitar el tener que estar revisando todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos por acá otra preguntita. ¿Cuántos años de antigüedad pueden tener los documentos que consultemos? Y Sí, hay ahí, otra pregunta, pero después. ahí A ver. sería depende del tema. O sea, depende del tema porque, por ejemplo, si va a ser, si fuera algo histórico, o sea, ahí tienen abierto, ¿verdad? Pero algo científico, 5 años tal vez, pero no sé qué pauta les dan a ustedes en el centro, ¿verdad? De lo que ustedes están estudiando, en qué pauta les están dando, porque depende de lo que ustedes estén investigando. Y hay temas que tienen información que es muy poca también, ¿verdad? Ajá, entonces depende del tema, porque por ejemplo en salud, por eso en los salud, o sea, en salud, yo creo que ustedes son de agronomía, hay temas, o sea, y la investigación, híjole, pero va a una velocidad, entonces van cambiando muchas cosas, entonces sí, depende del enfoque del tema que ustedes están investigando.
Y hay otra pregunta, ¿qué pasa si el tema a consultar tiene poca información y es de hace unos 15 años? ¿Sigue siendo útil? Es que ahí sí que depende del enfoque de la investigación, ¿verdad? Porque si es algo, como les digo, histórico, o es una comparación retrospectiva de qué pasó hace 15 años con tal planta, no sé, ¿verdad? ¿Qué temas ustedes, pues, son los que ustedes manejan? Y cómo está ahorita, o el frijol, no sé, ¿verdad? Entonces, sí, depende de usted, del enfoque que usted le vaya a dar. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, licenciada. Creo que con esto agotamos ya todas las preguntas. Y bueno, vamos a pasar entonces a la toma de la fotografía. Si no hay más, no sé, ingeniero Alan, antes de pasar a la toma de la fotografía. Gracias, muy amable. Si está solo para aportar ahí algo a lo que comentaba la doctora Susser en el sentido de lo que preguntaban los estudiantes de cuántos años se necesita de antigüedad para poder citar un documento. Y si bien es cierto, para nosotros en agronomía la investigación es constante, pero también hay autores que son clásicos en donde nosotros encontramos conceptos muy básicos, muy elementales que en determinado momento se pueden citar y ahí sí es válido que sea de algunos años atrás, pero la mayor parte de la información, sí, ahí secundando lo que dijo la doctora, sí, de preferencia serían 5 años, porque si no, cuando ya estemos entregando nuestro documento, ya serían 6 años o 7, dependiendo, ¿verdad? Pero nada más hacer ese pequeño comentario. Gracias. Ingeniero, muchísimas gracias por ese aporte. Vamos entonces ahora sí a hacer la toma de la fotografía. Si ya no hay más preguntas. Sí, ya no hay. Entonces, por favor, todos vamos a hacer, para que todos sepan en qué momento no nos agarre desapercibidos. Vamos a hacer la cuenta a 3 para que ustedes se preparen, pongan bien su cámara y pues estén listos en el momento de la toma de la fotografía. Bueno, la cuenta de 3 entonces, por favor, viendo hacia la cámara. 1, 2 y 3. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a guardar la fotografía y en este momento les voy a compartir el enlace de la asistencia para el día de hoy. Y este enlace, más adelante, les vamos a estar enviando a estos correos la información, la grabación y también el diploma de participación de cada uno de quienes nos acompañaron. Verificamos siempre a qué Zoom, quiénes son los que están contra los listados de asistencia, así que por aquello de que pensaran compartirlo, solamente quienes estén van a recibir su diploma. Muy bien, entonces agradecemos a quien pues ha hecho posible eh, esta gestión, ¿verdad? De la capacitación en esta tarde. Ingeniero Alan Calel, un gran gusto conocerlo también a través de las cámaras, ¿verdad? Muchas gracias por ese acercamiento para coordinar con nosotros esta capacitación. Y pues gracias también a la licenciada Susel por su apertura en darnos esta capacitación. Ella pues está con nosotros acá en la Dirección General de Investigación, a las órdenes también en cualquier consulta que quieran realizar a través de su correo electrónico, si deseas compartirlo, Susel. Y pues con esto estaríamos, ¿sí? Sí, te se lo estoy dando a Carlitos para que lo copie ahí. Muy bien. El Ya arroba estoy compartiendo. Es Susel. Ajá, arroba Ajá, dije, digi.usat.edu.gt. y lo voy a colocar. Listo. Muy bien, ahí estamos entonces. Un gran gusto haber compartido con ustedes en esta tarde. ¿Tiene la mano levantada, ingeniero?
¿Quiere dar Sí, algún? nada más para agradecerles una vez más a ustedes por la apertura, por la capacitación, por todo el conocimiento que nos han brindado. Ustedes, como lo decimos, son palabra mayor, la experiencia, el criterio que tienen en cuanto a todo este tema. Doctora Susel, muchas gracias por este tiempo muy productivo que nos abre ya el panorama, nos da una base para ahora citar en esta fase con los estudiantes en sus documentos de manera correcta, evitar plagio. Y también, ingeniera Sonia, muchas gracias por la coordinación y todos los, ahí sí que los pasos que usted dio, la agenda, todo muy ordenado, así como es característico de ustedes. Muchas gracias y también esperemos en una próxima poder coordinar porque nos alegra mucho tener ese enlace con ustedes. Bendiciones y muchas gracias. A la orden, ingenieros, bendiciones Amén. también para ustedes y saludos hasta el centro universitario. Hasta una próxima. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.